Aquí comienza La Realidad Existe, con Rubén Rabanal y equipo, por el aire de Ecomedios. Acompañan a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10.000 pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar. Promoción válida del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es La Realidad Existe, 14:07 minutos, estamos arrancando un poquitito tarde aquí, pero por culpa mía, absolutamente, aquí en la República Argentina, en un día donde el buenos hay que aplicarlo para cualquier cuestión de la vida, menos para el tema climático, porque seguimos con alerta de tormentas desde la madrugada, que se escuchan los truenos y cómo cae el agua. Mucha cantidad de agua caída y con un pronóstico de una tormenta que va a seguir pasando encima nuestro, por lo menos hoy, mañana y creo que el principio del domingo, unas escenas que se ven en los radares del servicio meteorológico que son impresionantes, mucha cantidad de agua, no sé si estamos superando los 50 milímetros ya de agua caída, ojo porque venimos, digamos, tenemos por delante una acumulación de agua enorme en un día que en lo político debería ser un poco más tranquilo, porque desde las 8 de la mañana que estamos en veda electoral. Eduardo Aulicino, ¿cómo andamos? Buen día. Bien, bien, estamos en veda y bueno, lo del pronóstico también hay que mirarlo, porque hay mucha especulación sobre los niveles de participación que puede haber el domingo. Si el clima no acompaña, puede incidir. Venimos, no fue el siglo pasado, el domingo de la semana pasada hubo 4 elecciones provinciales y en todas los niveles de participación volvieron a ser bajos, en algunos casos se agudizaron en el orden del 60% para hacer un promedio, ¿no? Así que es un dato climático por partida doble. Si llueve y cuál es el clima hoy ciudadano para la elección del domingo que viene en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, día complicado. No hay mucho más en materia de climatología que bancar lo que viene, pero en materia política, porque el tema de la veda, Eduardo, es como que siempre sí, también se exagera un poco, ¿no? Como que no se puede no se puede hacer campaña por un candidato. Después el resto podemos hacer cualquier análisis que se nos cante de política. No, por supuesto, y además es curioso porque los niveles de cuidado tienen que ver menos con los que están en política, porque primero, lo único que no se puede hacer es proselitismo, todo lo demás. Exactamente. Y los políticos se las ingenian con tonterías, para mi gusto. Tomo un café, me reúno con la familia y difundo la foto, el que es funcionario aparece firmando papeles, qué sé yo. Sí. Digo, pequeñas cosas, no va a cambiar nada sustancial. Sí me llama la atención la suspensión del viaje del presidente a Roma, una jornada muy importante, obviamente porque es la ceremonia oficial, es decir, la misa de asunción del nuevo Papa, de León XIV. Raro que un presidente decida no estar, porque además de la relación de Estado a Estado con el Vaticano, bueno, estás hablando en un país que tiene una comunidad católica más o menos practicante muy grande. Raro digo porque salvo que en estas horas tengamos un ataque de twitterismo o algún anuncio inesperado, ¿no? Pero lo cierto... Esperemos que no, se canceló el anuncio, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Sí, claro. El más importante. El más importante de todos. Se canceló, se postergó, ¿viste? Si decimos se canceló nos empiezan a pegar. Se postergó, vamos a ver de qué manera ahora esto se impacta el año que viene, perdón, que estoy mal, la semana que viene, porque no sé si el anuncio para qué día se va a pasar, ¿no? Sí. Estamos hablando obviamente de este blanqueo encubierto o jubileo para los dólares que eufemísticamente se dice en el colchón, ¿no? Estamos hablando en realidad de los dólares no declarados, no estamos hablando de una cuestión menor. Ayer, mira, le quiero dar la bienvenida a Diego Guglielmone, que lo tenemos con nosotros, que se hace rogar bastante, tanto como Florencia Arbeleche, pero hoy vino.
Viste que ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? estos son los que, Eduardo, los que te tratan, viste, como si fuera un bar de barrio. Ven un par de tipos que están tomando un vino en una mesa y entran, si no, no entran. Si no los hubiera conocido, no habría entrado. Ese es el Claro. Claro. Bueno, Casi por me lo invitan menos a algo. nos reconoció, está muy bien. Está muy bien. Pero lo que decía Diego, te sumo ya inmediatamente a esto, es que a mí ayer estaba escuchando y me pareció muy, muy importante, le hicimos una nota a un economista recontra conocido, Juan Carlos de Pablo, pero que además tiene el valor agregado de que es cercano a Milei, de que él dice, no les voy a contar, lo dijo ayer de vuelta, lo que hablo con el presidente, pero habla con el presidente. Ha tenido un apoyo muy fuerte con las medidas de Milei y con los objetivos. Por otro lado, hoy Milei tuvo Milei no, el país tuvo una excelente noticia que después lo vamos a comentar. No es un tema de campaña, pero lo tuiteó el ministro de Economía y después lo retuiteó con un comentario Milei, que es que se conoció el superávit de abril y el resultado fiscal y dio realmente un numerazo para el país. Es una excelente noticia, 845.949 millones de superávit primario y 572.341 millones de superávit financiero. Volvemos a los superávit gemelos. Volvemos, y es muy importante porque además, a ver, se cree que, por lo menos esto es lo que dice Caputo, que esto es gracias a que se bajaron se hizo a pesar, perdón, de haber bajado 2 puntos, el equivalente a 2 puntos en baja de impuestos, 2 puntos del producto, lo retuitea y lo felicita Milei en ese momento. Digo, en todo eso, ¿a qué iba? En toda lo que es los logros macroeconómicos, siempre fue Juan Carlos de Pablo, lo defendió mucho a Milei. Pero ayer, en este tema del dólar, se puso de un momento diciendo, yo no entiendo por qué están tomando esta medida. Y de alguna manera lo que dijo es, lo que hay que no importa que los dólares sean en blanco o en negro, lo que hay que conseguir es que la gente recrear la confianza para que la gente los ponga. No hay ninguna medida que van a hacer que si no hay confianza en que esto en los próximos 4 años va a seguir igual, en que la gente vaya a poner los dólares, que es la historia de nuestra vida, ¿no? Sí. Es una cuestión de confianza. Claro, y ahí es donde a mí me llamó la atención el comentario, porque que lo diga un opositor puede ser, que lo diga Juan Carlos de Pablo me llamó la atención. Me parece una revelación importante, porque está claro que el mercado al gobierno le tiene mucha confianza, pero me parece que lo que está empezando a aparecer es esta idea de decir, bueno, de alguna manera, y quizás, ojo, lo que digo, con esto les dejo la palabra a ustedes, quizás solo el tiempo lo consiga, quizás ni siquiera el gobierno pueda hacer algo. Es tanto el daño que se le ha hecho en los últimos 40, 50 años al país en materia de credibilidad económica, que está claro que de la mañana a la noche, en 1 año y medio sería imposible que un gobierno lo recreara, por más esfuerzo como hace este gobierno que ponga, pero quizás sea eso, quizás no es que vos tenés que tomar ninguna medida más, sino que decir, a ver, seguir por esta vía, abancar la que venga y darle tiempo al tiempo a que de a poco la confianza vuelva. Ahora, fíjate una cuestión, yo no soy experto en economía, pero hay un tema, yo creo que quizás de Pablo también va a ese punto, que es cuando vos hablas de generar confianza interna y externa. Acá se tuvo fácil 15, 20 días, primero en off de récord desde el gobierno, después el vocero presidencial diciendo va a haber un gran anuncio, Caputo hablando del tema, Milei que incluso llegó a decir se vende humo como si fuera un tema externo al gobierno. Pero la cuestión es que, al margen de los argumentos falsos de hacer, bueno, no nos van a apurar, no queremos que nos peguen porque esto es electoralista. Sí, espectacular. Y lo mandaban a Dorni a hacer el preanuncio. Claro, preanuncio del anuncio, ¿no? Que es como los últimos, el tema de celulares o el tema de la inmigración, que son anuncios de decreto que van a salir. Todavía no que todavía no salieron. Pero yo digo, además de eso, hoy sale Guillermo Franco
y contra todo lo que se dijo ayer desde el gobierno, incluido desde economía, dice, no está cerrado el tema jurídico. Porque acá, digo, hay una posibilidad cierta. Primero se dijo que esto iba a ser por decreto. Raro. Vas a tocar, si se toca ganancias, un impuesto tiene que pasar por el Congreso. Si se toca la legislación penal tributaria, tiene que pasar por el Congreso. Pero además, está el GAFI, no es tradición el GAFI, digo, nuestra como país. Está señalado por el propio Fondo Monetario todo el tema de los cuidados en materia de manejo de dólar, lavado, etc. Entonces, cuando se habla de confianza en los mercados, también me parece a mí que hay en los mercados, algunos habrá empresas o lo que fuera, que también miran este costado. Entonces, no se puede por carrera política, porque me pongo otra medalla en el pecho, innecesariamente, además, y a 2 días del cierre de la campaña, estar jugando con este tema. Francamente, es raro lo que hace el gobierno, ¿no? En esta materia, porque en realidad lo único que generó fue una gran expectativa con un presidente que dice, textualmente dijo, vamos a buscar un mecanismo para que nadie deje los dedos marcados. Es decir, casi... Dijo eso y ayer en un momento también dijo que se había vendido mucho humo con relación al tema del dólar. Sí. Se lo dijo a un medio, pero después el posteo del vocero del presidente cuando anuncia que porque no van a someterse a que los acuse el kirchnerismo de especulaciones electorales, suspenden la importante medida que se iba a anunciar, estaba dando a reconocer que la medida la iban a anunciar. De hecho, perdón, hay quienes dicen que ya estaba en línea incluso en el sistema de documentación del Estado. En el GD. Sí, la medida. En el GD, sí. Entonces, yo entiendo que los periodistas somos feos, sucios y malos. Y otras cosas, ¿no? Porque y otras cosas más. Eso es lo mejor que tenemos. Exactamente. Igual somos los tres somos muy críticos del periodismo argentino, pero hay una cuestión que es cierta. Todos hablamos con gente. Entonces, también ser un campeón del off the record tiene sus límites para un gobierno, ¿no? Porque eso les encanta. En off the record les encanta, a todos, no digo este y todos los otros gobiernos, les encanta inducir lo que escribimos, decimos, hablamos, les encanta inducirlo. Ahora, después todo el mundo se te retira. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de anuncios que hizo el gobierno. Sí, claro. Esto no es un off the record, un sueltito en un diario. Sueltito, ¿no? Que antiguo lo mío. Un sueltito en un diario. Ustedes entienden, el resto de la humanidad no. Claro. Eduardo nos está tratando de viejos. No, yo también, por eso lo mencioné. No me hago cargo. No. Estamos hablando de cosas que ellos anunciaron y que después todos los días haciendo clic en el boletín oficial a ver dónde salía y si efectivamente iba a salir. Una vez se habla con empresas que se ponen inquietas con estas cosas y están todos los días preguntan, che, ¿y salió esto? ¿Y salió esto? ¿Es verdad que van a hacer esto? Y bueno, qué sé yo, sí, hasta que no, esto es como, igual que cuando hablan de proyectos de ley, hasta que no esté presentado o votado, no existe. Mira, a mí me pasó hace poco, que es un ejemplo de esto que está diciendo Diego, ¿no? Me llama de otra provincia, me llama el director de Relaciones Institucionales de una empresa, al que conozco hace muchísimos años. Y yo había escrito una nota hace poco sobre un tema puntual de una medida que está tomando el gobierno, que sé que la está tomando, que lo están haciendo, que además ni siquiera lo que escribí era en tono de crítica, sino más bien en alabanza. Es un cambio más en la de todas las, en materia de regulaciones de todas las que está llevando adelante Sturzenegger, con un corte muy importante en organismos que están llenos de gente que está sentada en sus escritorios mirando el techo. Pero que tienen incidencia, todos estos organismos, no quiero decir el nombre ahora, pero que tienen incidencia, el INTI, el INTA, el Instituto de Vitivinicultura, el SENASA, que tienen incidencia en la vida diaria de un montón de empresas y de productores y de organizaciones y de cámaras y de empresas que están mirando continuamente, me bajan esta regulación, no me la bajan, y todos sabemos
para seguir la vieja frase del especialista en mercado regulado, que en este país te bajan y te suben una regulación y te hacen millonario pobre en 10 minutos, ¿no? Claro. O te hacen empresario exitoso o fracasado en 10 minutos. Y en la historia de nuestro estatismo. Entonces me llama este directivo y me dice, che, ¿es cierto? Le digo, mira, sí, es cierto. Me dice, no, me dice, porque tuvimos ayer una reunión de la cámara que reúne ese grupo, y me dice, y yo presenté el informe de que se viene esto. Le digo, ¿tenés borrador? No, yo el informe lo presenté en base a tu nota. Me dice, ahora confirmámelo vos. Le digo, ¿ustedes están todos locos? Claro, ahora le digo, mira, sí, es así, es cierto, pero yo soy periodista, no soy funcionario. Pero lo cuento esta anécdota porque tiene que ver con esto que decías vos, Eduardo, este mareo en el que vivimos de la función que tiene cada uno en la cadena de comunicación. Claro. Perdón, Eduardo, y quiero agregar esto ahora. Y además, también habla de la... Uno creería que tendría que ser diferente, de la poca relación que hay entre empresas, es un gobierno pro empresa, poca relación que hay entre el gobierno y las empresas. Olvídate, esa te la cuento, esa te la cuento, olvídate. Pero vivimos una fantasía si creemos en eso. Como, perdón, y esto vos te lo debes acordar, y Eduardo también, como vivimos una fantasía en ese sentido durante todo el gobierno de Mauricio Macri, que fue el gobierno que peor relación tuvo con el sector empresario de todo lo que recuerdo. Sí, y también hay que ser muy sincero y muy duro en esto, y es que las empresas, a pesar de todas las limitaciones que imponía el gobierno de Cristina o de Alberto, o de Néstor, Cristina, Alberto, fueron los años en los que más dinero ganaron. Pero ¿es esto que te digo esta frase? ¿Son todos especialistas en mercado regulado? Mercado regulado, exactamente. Claro. En sobrevivir y hacer grandes negocios, ¿no? Exacto. Ahora, y esto de las empresas agrego, porque en el medio pasan noticias, pero cuando vos mirás, sobre todo viniendo con esta vestimenta libertaria, hay presiones con la prepaga, presiones con los supermercados, con las automotrices. Digo, la verdad, no se ve mucho de libre mercado en el buen sentido. Y ahora hay una carga enorme, además, con el tema sindical, que va a traer algún conflicto, salvo que, como todo, sea humo por arriba y después se arregla por abajo, ¿no? Digo, el caso del comercio, el caso de las automotrices, donde vos decís, yo le pongo un pie en la paritaria, pero sí, bueno, y 2 días después desapareció el conflicto, y decís, ¿qué pasó? No hay un premio a no sé qué, a cómo miraban los árboles en la planta, ¿no? Pero digo, la verdad que hay como un desenganche. Está esto de, bueno, estos son los amigos de, y bueno, los presuntos amigos en algunos casos están bastante enojados, ¿no? No parece. Que sí, y hay un mensaje que además el gobierno a través de segundas o terceras líneas del Ministerio de Economía sí empezó a mandar a algunas empresas personalmente, que es que la idea del gobierno es ir a aranceles cero de importación en prácticamente toda la economía, por lo menos en bienes que no se producen tanto acá o que no compiten y demás. Y eso alarmó, obviamente, a las industrias, ¿no? Y lo estamos viendo con este tema de los celulares. O sea que yo creo que no hay, y esto lo hemos visto con muchos gobiernos, y lo digo también en cuanto al papel del periodismo, hay mucha imprecisión y hay mucha repetición de lo que dicen las fuentes, ¿no? Entonces yo te digo, por ejemplo, el tema este que se anuncia ahora con los inmigrantes, que es otro rubro, pues ya se anunció el fin del año pasado, lo acaban de anunciar ahora. El decreto se va a conocer, suponiendo, la semana que viene. Habrá que ver si el decreto entra en contradicción, porque como no es un gobierno que dialogue tampoco mucho con otros espacios, si tiene contradicciones con alguna legislación, o si se judicializa. Pero la verdad es que desde diciembre del año pasado se viene dando por un hecho, como si fuera un hecho, un tema que no existe. Digo, legalmente ni instrumentalmente. Se acaba de anunciar los celulares. Bueno, veremos cómo es. Ojalá, porque yo no tengo ningún problema. Pero estoy diciendo, hay muchas señales que quedan como anuncio fuerte. No digo que esto sea la primera vez que lo vemos,
Sí digo autocríticamente sobre nuestro papel en el periodismo, más allá de cada uno personalmente, que damos por hecho cuestiones que no están Sí, hechas. completamente de acuerdo, Eduardo. ¿No? Toda esta semana dijimos, Completamente. esto es el régimen, así va a ser los inmigrantes. ¿Y vos viste el decreto? No, estoy completamente de acuerdo con vos, absolutamente. Bueno, es una locura. Entonces, trasladado a lo económico, supongo que además debe tener un costo adicional de incertidumbre en cuanto a la capacidad o no, o la voluntad, más que nada, de hacer negocios en lo inmediato, ¿no? Como periodistas corremos atrás del humo, vemos humo y pensamos que es un incendio, capaz que, viste, qué sé yo, es un caño escape. Sí. Ahora en un par de minutos vamos a ir a la tanda, pero a mí me parece que en esto que estamos hablando alguna novedad va a haber en el futuro. Digo, algún cambio de metodología. Me parece que es un tema también ese que tenemos en claro que el gobierno después de las elecciones de octubre, y el mismo gobierno lo viene anticipando, quizás no vaya a actuar de la misma manera, ¿no? O vaya a No, mostrar totalmente. otras costumbres. Sí, No sé cómo serán, si serán más, profundizarán más algunos estilos o no. Pero a uno le da la sensación que todo depende también de cómo le vaya a las elecciones, de cuál va a ser el tono que vaya a tomar el gobierno. Creo que en el tema completamente. del periodismo lo que vivimos en los últimos tiempos es que ha llegado a algunos límites que son bastante complicados. Sí, sí, sin duda. Sin duda. La conversación tomada, y cuando hablo de la conversación hablo en nuestros términos de comunicación, ¿no? La conversación se ha vuelto muy ruidosa, ¿no? Sí, sí, inclusive inclusive en cosas muy chiquitas. Mirá, los colegas, por ejemplo, del Parlamento, que históricamente, vos conocés bien, Rubén, porque Sí. trabajaste en Parlamento mucho tiempo, históricamente tenemos para trabajar un sector determinado del hemiciclo de diputados, este 1 de marzo, ese sector no lo respetaron más, los corrieron de ahí, dándoles explicaciones sobre seguridad y demás, que yo sé, es un gesto chiquito porque vos hoy lo podés seguir desde otro lado, pero son gestos, ¿viste? Son gestos. Y en eso pequeño sí pueden activar porque está al alcance de la mano. Con el resto, me parece que nos corren a todos, en realidad también a la sociedad, con la vaina y nada más. Es un gobierno que además primero me parece que tiene este modus operandi, a mí me parece que por una cuestión también de debilidad desde el punto de vista del Congreso y demás, y que no se le cae una idea política, con esto de avanzar con los anuncios y después ver cómo lo hacemos. ¿No? Bueno, Yo te avanzo sí, la desregulación sí, eso, en los registros de automotor, y cuando vas a ver, y la desregulación es hasta ahí, el RUNA sí, pero solamente para 0 kilómetros. Está bien, bueno, no tenés que presentar libre deuda, pero bueno. Mira, me pasó esta semana personalmente con un trámite que tuve que hacer por un auto. No sé si ustedes estuvieron metiéndose en ese terreno últimamente, pero yo fui a firmar una transferencia de un auto ante la idea de decir, esto se transformó en algo, hacía mucho que no lo hacía, esto se transformó en algo extremadamente simple. Todo lo contrario. Sí, sí. El despelote que hay entre registros intervenidos, registros que ninguno desapareció, no, pero es que hubiera sido más simple que lo cerraran. Que están en vías de, pero no. Pero si te lo cierran, es peor, porque implica que tenés menos lugares a donde ir. Claro, o sea, tenés más gente para. Porque no lo reemplazaste por el sistema absolutamente digital online que se dijo que iba a hacer. Entonces, pasó que la persona que tiene que escribir el auto tuvo que pagar por la inscripción del auto lo mismo que toda la vida, es una fortuna, un escándalo, entre 7 y 8% del valor del auto para inscribirlo, un escándalo. Pero al mismo tiempo, llenar todos los papeles. La verdad que lo único que me terminaron es porque le pedí, bueno, explícame a la persona, le digo, porque periodísticamente me interesa. Y la verdad que lo único que cambió es que no tenés que sacar más la cédula azul, porque la sacás en Mi Argentina. Ahora,
Ahora, si a vos se te ocurre que te quieres ir a Uruguay, a Brasil, a Bolivia, a Paraguay o a Chile con el auto, estoy mencionando cualquiera de los países fronterizos, lo que podés cruzar con el auto, tiene que ir el titular, porque si se va esa cédula digital, si vos le das a tu hijo que le das el auto para que se vaya a Uruguay, no sirve. Hay que ir, como en las viejas épocas, esto ni siquiera Diego sé si se va a acordar, pero Eduardo sí, a un escribano, hacer autorización ante escribano público para que pueda salir con el auto. Es un delirio. Cosa que hasta hace 3 meses lo hacía con la cédula azul común. Claro, sí. Si bueno, no, la tenías cédula digital no sirve para eso. Pero digo, esto trasladalo a nuestro oficio, que lo conocemos bastante. Yo lo miraba el otro día a Dorni en el debate, no sé si lo vieron, tampoco lo recomiendo como pieza. Sí, lo vi. Bueno, plantea en el canal de la Ciudad de Buenos Aires, dice, vamos a cerrar este canal. Ok, suponete. ¿Vos viste que cierran el canal estatal, nacional, la radio, Telam? No Telam lo tienen ahí. Es lo único que hicieron algo con Telam, que es achicarlo, ¿no? Achicarlo, sí. Con mucha plata, me refiero a indemnizaciones, ¿no? Pero sigue existiendo como sociedad. Lo que gustaría saber a uno es si el criterio es lo cerrás para no tener gasto o para que tenga una función X. ¿Cuál es la función actual, digamos, de Telam? ¿Cuánto se gasta? Telam, yo nunca fui un defensor de Telam, neta, claro. Lo que quiero decir es, porque tenía capas geológicas, ¿no? de personal, un desastre. Esto, mirá, yo me acuerdo haberlo empezado a discutir en la época de Menem, cuando la gente de Flaco Bauzá había hecho la cuenta de cuánto salía a cerrarlo. Me mostraron los números. Mirá y desde esa época para acá todos los gobiernos hicieron la misma cuenta, política y financiera. Ahora acá dijeron cerró, todo el mundo cree que cerró. No cerró, es una empresa ahí que no se sabe bien para qué está. Es una empresa que le hace informes a Radio Nacional, y te digo porque conozco bien el paño, me desempeñé ahí hasta hace un año. Y coincido en todo lo que vos decís, y cerrar, y hay gente todavía que hace informes para Radio Nacional y para Canal 7. Nada más. Bueno, esperemos que mejor. Ahí vos tenés, pero vos tenés, creo que deben haber quedado aproximadamente unas 400, poco más de 400 personas haciendo eso, Eduardo. Sí. 400 personas en una redacción. Estamos hablando de las costuras del periodismo. 400 personas en una redacción, es una redacción grande. Enorme. 400 personas, pero ¿sabés lo que tengo? Tengo el New York Times yo y el Washington Post con 400 personas. Tengo la primera, la quinta y la sexta. Claro. Sí, para hacer 3 informes nos juntamos nosotros, ¿no? Sí, claro. Todos los días. Bueno, ¿no? Sí, pero es así, así funciona y así está. Mucha gente se fue. Lo mencioné solamente no por entrar en nuestro mundillo, sino digo como ejemplo de estas cosas, no del humo. Digo, hay mucho anuncio, bueno, habrá que ver todo esto que se concreta. Estamos en época de campaña, las campañas son propensas al humo, obviamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa después de este domingo, pero después de este domingo vamos a estar pensando en septiembre en la provincia, en agosto que hay que cerrar lista, porque esto no es que... De la provincia podemos hablar, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a la tanda y hablemos un poquito de la provincia cuando volvemos, si les parece. Dale, vamos a la tanda. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte.
cómo prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Presentan la columna de Eduardo Aulicino. El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. En el centro sur de la Patagonia existe una provincia que late. Respira. Sopla. Sus vientos recorren montañas y estepas. Abrazan parques que son del país y acarician penínsulas que son del mundo. Vientos que desde lo más alto te susurran al oído. ¿Cuándo venís a visitarme? En Chubut, la sangre corre distinta. A veces pasa lenta y a veces muy rápida. Acá los días se entrelazan con las noches y las montañas con la caída del sol. ¿Sentís cómo late? Un corazón que late como vos. Chubut, corazón de la Patagonia. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Realidad existe, 14 y 41 minutos y sigue lloviendo. Llueve poco, llueve mucho, llueve un poquito, llueve una tonelada. No, llueve un montón. Pero llueve, pero no para de llover. No, sí, no, llueve. No, pero Desde- ¿dónde desde estás? noche. Para, no te hagas el macho. ¿Dónde estás vos? Zona oeste, acá es. Y ahí llueve más que en ningún lado. Porque en ningún lado. Casi La Pampa es esto. Acá que estamos más al norte, claro, eso es indómito. Acá que estamos más al norte, la vemos venir de allá, se ve oscuro y viene del oeste. Prepárense, muchachos, Claro, Porque claro. ahí va todo.
Yo tengo una amiga que vive ahí en el oeste que se llama Florencia Arbeleche, que cada vez que la llamo y le pregunto, che, ¿cómo viene? Me dice, ya va para allá la lluvia. Y a los 15 minutos llega, claro. Sí, agárrense porque recién acaba de pasar algo tremendo acá, ¿eh? Sí, Llovió y muchísimo. sí, viene para Ahí va. acá, viene para Ahí va, acá, ahí va, ahí va. viene para acá. Con la Bueno, calocha, con todo. pero es todo provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo provincia de Buenos Aires, sí, señor. Donde estamos metidos en otra tormentita que yo no sé, algunos aparentan que se solucionó, pero no se solucionó tres pitos, ¿no? ¿A qué te referís exactamente? ¿Cuáles de todas las tormentas? Yo creo que hay dos grandes. Hay dos grandes. Una es la del PJ, Cristina Kicillof, Cristina, con todo después la corte de los que están alrededor dando vueltas. Y la otra es la de acuerdo o no hay acuerdo, claro, del PRO y los libertarios, ¿no? Sí, creo que el resultado de este domingo en Ciudad de Buenos Aires podría llegar a apurar esa definición pro LLA. Sí, yo creo que ahí tenés esos dos fenómenos que señalaba vos, Rubén, y lo que está señalando Diego. Obviamente que la de los amarillos y violetas depende de lo que pase, o depende en gran medida de lo que pase en gran medida, sí. este domingo en la Ciudad de Buenos Aires. Y la otra sigue con un ojo en la justicia y otro ojo en el interno, ¿no? Porque la verdad que con el apresuramiento de estos casos, con la caída de Ficha Limpia se dio por bueno que ya estaba allanado el camino para Cristina Fernández de Kirchner. En un momento, ustedes recuerdan seguro, la diagonal era que fuera candidata en la provincia de Buenos Aires y no en la nacional. Bueno, estábamos con todo este asunto, se cae Ficha Limpia, como todos sabemos, en ese trámite, pero la verdad que ahora irrumpió otro tema, que es el de la Corte, con la causa vialidad, porque me parece que el ojo de todos nosotros, el mío seguro, fue de movida a decir, bueno, están pidiendo el doble de condena, ¿no? Viene el jefe de los fiscales, o sea, el procurador, y dice, no corresponden 6, sino 12 años, porque no solo es administración fraudulenta, sino además asociación ilícita, y vos lo ves como, bueno, una señal, me parece más acorde con la realidad, ¿no? Porque sospechar que no hubo asociación ilícita en semejante nivel de fraude es raro. Pero bueno, a mí personalmente, por ahí generalizo, digo, cuando digo que se nos fue el ojo ahí, los que saben del tema enseguida, y uno habla con algún colega, y te dicen, ojo, que si la Corte toma como bueno y le da cabida al pronunciamiento del procurador, esto arranca una dinámica que otra vez va a casación, digo, empieza un trámite, en cuanto a tiempos políticos electorales, muy largo. Si por el contrario la Corte dice, no señores, no corresponde nada, me aboco exclusivamente a resolver si está bien o mal el fallo, son 6 años, pero 6 años con inhabilitación política. Entonces, esa es la diferencia de la Corte a Ficha Limpia, ¿no? Exacto. Claro. Pero ahora tenemos un ojo puesto en gente que obviamente, me refiero a los cortesanos, saben manejar los tiempos políticos, habrá que ver cómo los maneja. Pero digo, el tema, Cristina, cuestiones judiciales, sigue abierto, va a estar ahí latente, ¿no? Yo siempre sostuve, y más que nada, después del pronunciamiento del fiscal, del procurador Casal, que el fallo de Cristina, sobre todo en lo que hace al tomar o no en cuenta la figura de asociación ilícita como el agravante máximo para este caso, es algo que la política también lo debe mirar continuamente, porque medio de reojo todo el resto de la política, porque vos fíjate que hasta ahora nosotros no tenemos ningún caso de corrupción donde se haya juzgado o condenado a alguien por asociación ilícita en política. No. La asociación ilícita se ha aplicado en el derecho penal a particulares, a civiles, digamos, perdón, no todos somos civiles, a particulares. A particulares, sí. No a funcionarios. Sí.
¿qué es lo que ha habido siempre en el medio? Una doctrina en la que creo que, me parece que viene de Masnata, fue uno de los que más... Sí, efectivamente. Estoy hablando de gente que los jóvenes no conocen, pero creo que fue Masnata, me parece, o por lo menos Ignacio Zuleta siempre hablaba de eso en ámbito financiero. Masnata fue uno de los que más han sistematizado sobre la explicación de la doctrina que se ha aplicado, y es que la que ves es que básicamente la justicia nunca llegó a considerar en ninguna de las instancias, nunca llegó a considerar la posibilidad de aplicar la asociación ilícita a un gobierno sobre la base, lo digo lo más simple posible, pero creo que Masnata lo explicaba de alguna manera en esto, en que no se puede probar que un gobierno se haya constituido para cometer un delito. Que es la condición esencial de una asociación ilícita, asociarse para cometer delitos. Como ganamos las elecciones para chorear. Claro, nadie arma una lista y se presenta y accede a la presidencia para organizar delitos, sino estás en el gobierno y una vez que estás en el gobierno te transformás ese gobierno, lo puedes transformar en una asociación ilícita, pero no está el antecedente previo de haber conformado la sociedad para hacer eso. Bueno, suponemos que no, Rubén. No se puede probar. No se puede probar. Y esa es la base sobre la cual. Ahora, si el pronunciamiento, y no sé, Eduardo, acá te doy a vos la palabra que estabas hablando antes de eso. El pronunciamiento de Casal ahora, haciendo lo que tiene que hacer un procurador general, que es defender a sus fiscales, y por eso es que va directamente a pedir que se aplique la asociación ilícita y que se suba a 12 años la condena a Cristina por vialidad, va mucho más allá de defender a sus fiscales, y me dicen que tiene una sustanciación muy profunda sobre la aplicación de asociación ilícita en estos casos, porque él le está pidiendo eso, con lo que, ojo, que de alguna manera podría estar en el inicio de una nueva doctrina con relación a este tema, que calculo que toda la política la va a mirar, ¿eh? Sí, porque lo que pasa, Rubén, que esto que vos señalabas de Masnata, que fue una larga discusión, era si vos una acción de gobierno, primero, si es penalizable una acción de gobierno como tal. Segundo, si vos podés considerar que un presidente, ministro, legisladores matan todos asociados para cometer un delito, casi imposible de comprobar, aunque existiera. Fue una discusión muy grande, incluso en el pacto con Irán. Digo, hay mucha discusión sobre esto. Acá me parece que lo que se está planteando es si la cabeza de ese gobierno, los funcionarios del área que es obras públicas, y empresarios ya acusados de corrupción por otros casos, en esa trama tenés esta figura o no. Digo, no se está juzgando si el decreto tal es un acto y corresponde analizarlo como asociación ilícita, sino el hecho concreto de los desvíos de fondos, los pagos por adelantado, las obras por incumplidas, etcétera, etcétera. Así que no soy experto en la materia, digo esto para gente que sabe mucho realmente de la cuestión jurídica, pero me parece que lo que está abriendo es una discusión diferente, no ya sobre la posibilidad de juzgar una gestión o el trabajo de parte de esa gestión, sino un hecho específico vinculado con pruebas específicas que incluyen después o remiten después a la famosa ruta del dinero, ¿no? Por eso, Eduardo, una de las cosas que pide Casal es revocar la absolución de debido. Claro, es el eslabón fundamental. Exactamente. Por eso es un tema, claro. De debido. Ahora, eso es un tema extremadamente complicado. Si quieren, vamos a cerrar cerramos ahora la columna de Eduardo y después seguimos hasta el final del programa, porque lo quiero ligar a un tema que tratamos al principio de esto, si les parece. Dale. Dale. Presentaron la columna de Eduardo Aulicino. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país.
En el centro sur de la Patagonia existe una provincia que late. Respira. Sopla. Sus vientos recorren montañas y estepas. Abrazan parques que son del país y acarician penínsulas que son del mundo. Vientos que desde lo más alto te susurran al oído. ¿Cuándo venís a visitarme? En Chubut, la sangre corre distinta. A veces pasa lenta y a veces muy rápida. Acá los días se entrelazan con las noches y las montañas con la caída del sol. ¿Sentís cómo late? Un corazón que late como vos. Chubut, corazón de la Patagonia. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quick 30 63 94 53 73 8. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguimos aquí en La Realidad Existe, 19:54. Decía, muchachos, pensaba unir este tema del fallo de Cristina y la complejidad jurídica de lo que se está presentando por delante. Tomaba en cuenta lo del dólar y el tema técnico de esta cuestión de monetizar la economía con dólares en lugar de pesos, y lo mezclaba con el gobierno y la charla que teníamos al principio del gobierno y cómo trata a los periodistas. Esto para estos 3-4 minutos que nos quedan para convertirlo en una charla de periodistas, esto, ¿no? ¿Qué exigencia también yo miro para el otro lado que hay para que los periodistas respondamos técnica y seriamente a estos temas, ¿no? Porque también está por un lado el gobierno que grita y protesta, insulta a periodistas y dice cosas que son intolerables en cualquier esquema normal, pero también estamos de este lado con algunos ejemplos bastante claros de que contestamos muy poco técnicamente y con profundidad, ¿no? Que es me parece a mí que es una asignatura que se volvió pendiente, porque la verdad que antes, a mi manera de ver, y acepto cualquier crítica con relación a esto, yo creo que el periodismo medio era más profundo en Argentina. Sí, a mí me da la impresión, Rubén, que ahí hay como cuestiones mezcladas, ¿no? Hay un nivel de reflexión que tiene que hacer el oficio nuestro, tiene poco y nada que ver con esto que está ocurriendo de una presión desmesurada desde el gobierno, Sí, ¿no? sí. De la situación conflictiva medios-poder, digamos, que es lo tradicional, muy parecido a la etapa kirchnerista, la más dura, la época de Cristina Kirchner. Me parece que la otra reflexión es si la respuesta es solo desde qué posición de línea editorial y personal adquiere cada medio y cada periodista, o si vos respondés profesionalmente, como corresponde, ¿no? Y si tomás el tema del dólar, cuando dicen estas cosas, en vez de transcribir para un lado o para el otro, transcribir la crítica de alguien al gobierno por esto, al gobierno diciendo electoralismo, y cuando escribís la nota principal, ponés lo que pasó, la sucesión de hechos, cómo vino esta historia, y que la gente pueda juzgar si fue una nube de humo o si hubo datos concretos, hubo funcionarios que anunciaron. Porque yo lo que veo que cada nota es como que empieza el tema en cada nota.
no hay antecedentes, no hay contexto, no hay No. lo que pasó al lado. Bueno, claro, exactamente. Este es el tema de fondo, ¿no? Y ahí está la seriedad de la respuesta profesional. Después hay una discusión que tiene que dar el gremio, a mi gusto, para adentro. Habrá o no respuesta, llamémosle corporativa en el buen sentido, y de los medios como tales, ¿no? Como línea editorial, como empresa, a qué juegan. Pero digo, después la individual de cada uno es, volvamos a la fuente, ¿no? Hagamos lo que hay que hacer, que es texto, y darle contexto y explicar, y no comprar lo que dice una fuente solo por el hecho de decir, pude averiguar, no es algo, pude averiguar, decir, sí, hablaste con el mismo tipo que habló yo, digo, no es mucho pude averiguar. Bueno, es que estamos en esta, se equivoca uno y nos equivocamos todos, ¿no? Claro, así es, así es. Sí, yo creo que es un ejercicio de reflexión en todo sentido. Sí, opino igual, y creo que hemos abusado del off the record y de enamorarnos de esas fuentes que supuestamente lo saben todo y que en general uno está lo que está haciendo, no siempre, pero lo que a veces termina haciendo es darle una mano a esa fuente en lugar de darle una mano a la información. Nos metemos en internas. Por otro lado, creo que es una cosa muy, muy macro lo que le está pasando al periodismo ya desde hace un tiempo, que es desde el cambio de las plataformas a la bajada de la cantidad de gente que nos lee o que nos ve, o que la gente mira TikTok o Instagram. Ya no sé cuánta gente lee notas de punta a punta. Creo que nosotros somos artífices de este presente. Yo soy un enemigo declarado de los títulos que en lugar de informarte te preguntas. Bueno, Sí, exacto. Bueno. Estamos todos locos. O sea, Eso colmo ya no tenemos que ir, eso da para... Son las estrategias que incluso ya ni siquiera son nuevas, ¿eh? Ni siquiera ya son nuevas. Para colmo ya se te empezaron a volver viejas. Sí, pero bueno, nos tenemos que ir, si no nos van a echar, ¿eh? Bueno, muchachos, un abrazo enorme. Nos vemos el próximo viernes, si les parece. Dale, abrazo. Esto fue La Realidad Existe. Nos vamos con un día espantoso. Volveremos a estar el próximo viernes aquí en Ecomedios. Chau. Acompañaron a Rubén Rabanal en La Realidad Existe. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.